Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El laberinto de maíz. Luna de la cosecha de la granja en la zona rural de Iowa fue conocido por su anual laberinto de maíz. Las familias se congregaron allí durante el otoño para disfrutar de paseos en carruajes, la sidra y la emoción de navegar en la torre de los tallos de maíz. Pero los lugareños susurro el más oscuro de los cuentos de hadas de gente que entró en el laberinto en la oscuridad y nunca salió. Del espantapájaros, que no era solo paja y tela. De las voces que se llama de las sombras. Yo no creo nada de eso, por supuesto. Yo era un escéptico por naturaleza, y como periodista para un pequeño regional de papel, me lo hizo mi misión para desenmascarar las leyendas locales. Cuando la historia de la luna de la cosecha del maldito laberinto llegado a mi escritorio, me decidí a investigar. El dueño, un señor viejo hombre llamado Henry Coates, aceptó de mala gana que me permita explorar después de horas. Estar fuera de la medianoche, dijo, su voz baja, con la mirada seria, y no vayas cerca del centro. Yo se reían de ella, mejorando su advertencia hasta teatralidad. Esa noche, armados con una linterna y mi grabadora, me puse en el laberinto. La luz de la luna apenas iluminaba el hileras de maíz, que se extiende infinitamente en todas direcciones. La primera cosa que me llamó la atención fue el silencio. Durante el día, el laberinto se llenó con los sonidos de la risa y el susurro de las hojas. Pero en la noche, era extrañamente quieto. Los tallos de maíz se mantuvo de pie e inmóvil, y sus hojas secas cepillado uno contra el otro con la menor de los susurros. El aire era frío, el tipo de frío que se filtraba en sus huesos. Caminé porque se sentía como horas, la luz de la linterna de la viga de corte a través de la oscuridad, mis pasos amortiguados por el suave camino de tierra. El laberinto parecía más grande de lo que debería haber sido, los giros y los callejones sin salida que se mezclan, lo que es imposible seguir la pista de donde yo había estado. Y entonces, yo lo oí. Un suave susurro procedente de algún lugar más profundo en el laberinto. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era muy deliberada, muy rítmica. Grité, mi voz temblando. ¿Hola? ¿Es alguien ahí? El susurro se detuvo, el silencio más pesado que antes. Me volví en un lento círculo, la luz de la linterna de la viga vislumbrando de los tallos de maíz. Su sombra se estiramiento anormalmente larga. Mi pulso se aceleró como yo continúe caminando, el sentido de ser visto cada vez más fuerte con cada paso. Como doble una esquina, el haz de mi linterna desembarcó en ella, el espantapájaros. Se sitúa en el borde de la ruta, sus andrajosas ropas ondeando ligeramente, de su cabeza en un saco de arpillera con las vacias cuencas de los ojos y un irregular, cosido la boca. Yo no había notado ningún espantapájaros cuando he entrado en el laberinto, pero este se veía como si hubiera estado allí para siempre. Su forma era desconcertante, demasiado humano en sus proporciones. Su postura se desplomó como si se estuviera viendo a mí. Di un paso más cerca, mi aliento visible en el aire frío de la noche. La linterna parpadeó, las sombras de torsión, y por un momento, yo podría haber jurado el espantapájaros se mueve, solo una leve inclinación de la cabeza, casi imperceptible. Los susurros comenzaron entonces, tenue y distante, realizado en el aire inmóvil. No eran palabras, no exactamente, pero los sonidos que se metió debajo de mi piel, llenando mi pecho con una profunda y constante terror. Me aparto, mi linterna parpadea, mis pies se tropiezan en la desigual trayectoria. El murmullo creció más fuerte, el robo de volver, esta vez de todos los que me rodean. El laberinto se sentía vivo, los tallos de maíz cambio, sus hojas secas cepillado uno contra el otro en un ritmo que sonaba casi como respirar. Corrí. La linterna rebotar violentamente en mi mano, el laberinto de vueltas y los caminos desconocidos, sin fin. El susurro me sigue, creciendo más fuerte, más cerca, los rumores de fusión en una cacofonía de voces que llenaban el aire, presionando contra mis oídos. Y entonces, yo lo vi. El centro del laberinto. Un claro abierto ante mí, el suelo desnudo, los tallos de maíz formando un círculo perfecto.
En el centro se encontraba otro espantapájaros, mayor que la primera, su forma imponente, su arpillera cara retorcida en una grotesca sonrisa. Sus brazos estaban extendidos, los jirones de tela de las mangas revoloteando como alas, sus ojos huecos brillando débilmente en la oscuridad. Los susurros se detuvo como entre en la limpieza, el aire pesado con una increíble quietud. No me podía mover, no podía respirar, el espantapájaros de la presencia de llenar el espacio con una asfixiante de pavor. Y entonces él se movió. La arpillera rostro vuelto hacia mí, el cosido sonrisa ampliación, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. Los murmullos volvieron, más fuerte ahora, un coro de voces que parecía venir desde el espantapájaros sí mismo. No debería haber venido aquí, de voces, dijo, con su tono bajo y resonante, vibrando en mi pecho. El espantapájaros dimitió de su puesto, sus movimientos bruscos y poco natural, sus ramas crujiendo como la madera vieja. Tropecé de nuevo, mi linterna caer de mi mano, el rayo iluminando el espantapájaros de la sombra a medida que se extendía hacia mí, de largo y con garras. Me encontré. No recuerdo cómo me encontré en mi camino, los caminos de torsión y el cambio, los tallos de maíz de mi entorno a mí, los susurros seguido, creciendo más fuerte, cada vez más furioso, el espantapájaros de la sombra del parpadeo en los bordes de mi visión. Por el tiempo que he llegado a la salida, el cielo comenzaba a aclarar, los primeros rayos de la aurora perforación a través del maíz. Henry estaba esperando por mí, con su rostro pálido, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar. Él no dijo una palabra cuando se derrumbó a sus pies, jadeando en busca de aliento, la memoria del espantapájaros hueco de los ojos grabado en mi mente. Me fui de Luna de la cosecha de la granja que Maná, jurando no volver jamás. El laberinto se labraron un par de semanas más tarde, la ciudad afirmando que era por razones de seguridad. Pero yo sé la verdad. El espantapájaros está todavía allí, esperando en las sombras, sus ojos huecos viendo, sus susurros llenando el aire. Y sé que el laberinto de retorno, porque algunas cosas no puede ser destruido, algunas cosas están destinadas a perseguir. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee, era un pueblo tranquilo, la clase de lugar donde todo el mundo conoce a todos, y los susurros de viejas leyendas que aún se quedaron en el aire. Ninguno fue tan infame como la historia de la campana de la bruja. Un espíritu vengativo dijo que han atormentado a la campana de la familia en la década de 1800. La mayoría de la gente considera que es el folclore, un cuento para asustar a los niños o entretener a los turistas, pero la campana de la familia todavía lleva el nombre de un peso, una sombra de algo que pasó hace mucho, pero nunca totalmente desaparecido. Yo era una campana descendiente, aunque más distante que la historia de la familia se sentía más como una nota a pie de página de un legado. Me mudé a Adams el año pasado después de heredar de mi abuela, la casa de campo, un viejo achacoso lugar en el borde de un bosque denso. En primer lugar, la conexión a la campana de la bruja de la leyenda era una novedad, un arrancador de la conversación. La gente me preguntó si yo había oído las historias, si yo lo hubiera visto nada inusual. Me reí de ella. Eso fue antes de que la anulación de empezar. Era sutil en la primera unos ligeros golpes en las paredes, el tipo de sonido que había culpa en madera vieja la solución, o el viento rozando la casa. Pero como pasaron las semanas, los golpes creció más fuerte, más insistente. Siempre venían por la noche, comenzando cerca de la medianoche y durara hasta justo antes del amanecer. Una noche, mientras estaba sentado en el porche, el sol se sumerge por debajo del horizonte, hoy de nuevo. Esta vez salió de los bosques. Un rítmico golpeteo, débil pero deliberada, haciendo eco a través de los árboles. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando el oscurecimiento del bosque. «¿Hola?», me llama mi voz temblando. Los golpes se detuvieron. Me dije a mí mismo que era un carpintero o de un animal, cualquier cosa, pero lo que las historias insinuado. Pero, en el fondo, no podía evitar la sensación de que algo estaba mirando, esperando. A la mañana siguiente, me encontré huellas en la tierra alrededor del legón. Eran pequeños, como un nino, aunque de forma desigual, como si el caminante había arrastrado un pie. Se llevó desde el borde de los bosques a la puerta de atrás y luego desapareció, como si quienquiera o lo que sea había desaparecido en el aire. Empecé a llevar un diario, la documentación de los ruidos, las huellas,
La extraña sensación de ser observado se sentía como la única manera de mantenerse sano. Las noches creció más frío, el aire dentro de la casa pesado, opresivo. Los golpes creció más fuerte, más errático, a veces viene desde el interior de las paredes. Entonces, una noche, me desperté para encontrar a mi dormitorio congelación, mi aliento visible en la tenue luz de la luna. La anulación fue en el interior de ahora, viene desde el piso debajo de mi cama. Me senté, mi corazón latía más rápido, el sonido de crecimiento más fuerte, más rápido, hasta que sentí como la casa en sí estaba vivo, latiendo al ritmo de la música. Y entonces se detuvo. En el silencio que siguió, he oído algo más baja, gutural susurro que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. He huido de la casa de noche, conducir sin rumbo fijo hasta el amanecer. El recuerdo de la voz me perseguía. Cuando regresé, la casa se sentía diferente. El aire era más grueso, las sombras más oscuras, el silencio más pesado. Y entonces, yo lo vi. Tallado en la madera de las vigas por encima de la chimenea había una sola palabra: bruja. La talla no había estado allá antes. La madera era fresca, los bordes afilados, las letras profundas y escarpadas. Me quedé mirando a mi pecho apretado, mi respiración poco profunda. Las historias eran ciertas. La campana de la bruja no era solo una leyenda. Ella era real, y ella se fue. Me acerqué a la sociedad histórica local, desesperado por respuestas. Una mujer anciana llamada Margaret acordaron reunirse a mí, su cara pálida cuando le dije lo que había estado sucediendo. «No vamos a ir», dijo Margaret, su voz temblando. «Una vez que ella se une a ti, es solo una cuestión de tiempo». «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz temblando. Margarita, con los ojos llenos de algo que no sé el nombre de, lastima, miedo, tristeza. Ella quiere lo que ella siempre ha querido, la venganza. Y ella no se detendrá hasta que lo consigue. La actividad se intensificó después de que el murmullo creció más fuerte, los golpes más violentos. Los objetos se movían sobre sus propias sillas de deslizamiento por el suelo, los libros que caen de los estantes. Comencé a escuchar risas, baja y burlona, haciendo eco a través de las habitaciones vacías. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de estar, el fuego crepitante débilmente, el ambiente se volvió frío. Las llamas parpadeaban y, a continuación, salió completamente, sumiendo la habitación en la oscuridad. Una figura de pie al borde de las sombras, su forma apenas visible, una mujer, su rostro cubierto de su presencia, llenando la habitación con una asfixiante de pavor. «No se puede escapar», ella susurró, su voz baja y resonante, haciendo eco en mi pecho. «Cory, mis pies apenas me llevaban fuera de la casa», el sonido de su risa en pos de mí en la noche. Salí de Adams al día siguiente, el abandono de la casa, dejando atrás todo lo que tenía. La ciudad era simpático pero distante, sus rostros pálidos, sus voces callaron. Me he mudado 2 veces desde entonces, pero la campana de la bruja no la laza ir. Los golpes me ha seguido, débil al principio, pero en crecimiento, más fuerte, más insistente. La veo en mis sueños, sus ojos huecos viendo, su risa haciendo eco en los rincones de mi mente. Yo sé que ella está esperando de su presencia, una sombra que nunca se desvanecen. La campana de la bruja no es solo una historia. Ella es una maldición, una oscuridad que se aferra a la línea de sangre, a la tierra, a cualquiera lo bastante tonto para cruzar en su camino. Y sé que nunca se me va a escapar. La casa de los 1000 ojos. La casa de los 1000 ojos no era su nombre real. Oficialmente fue el Leland Mansion, una extensa finca victoriana encaramado en la cima de una colina con vistas a la bahía de San Francisco. Pero cualquiera que hubiera estado en el interior, o incluso cerca de él, sabía por qué se había ganado el apodo. Cada ventana, cada espejo, en cada superficie pulida por dentro parecía observarlos, para reflejar no solo su imagen, sino algo más profundo, algo más oscuro. Yo era un fotógrafo de arquitectura, y cuando recibí la llamada del documento de la mansión de una venta potencial, no podía decir que no. La oportunidad era demasiado raro, demasiado tentador. La casa había sido abandonada por décadas. La propiedad enredados en disputas y susurro historias de la tragedia y la locura. Era el tipo de asignación que hizo una cartera inolvidable. Desde el momento en que llegué, la casa se alzaba sobre mí, su ornamentada fachada de yeso en la sombra por la puesta de sol. Sus numerosas ventanas brillaban como los ojos, sus agrietados paneles de distorsión de la luz.
El aire se sentía pesado, como si la propia casa exhalado un desmayo, opresiva presencia. El agente de bienes raíces, un sinsentido de mujer llamada Denise, me entregó las llaves y se fue rápidamente, murmurando algo acerca de la necesidad de coger un vuelo. Yo estaba solo, como entré en el interior. El crujir de la enorme puerta de roble eco a través de la gran hall de entrada. El interior era impresionante, tallada paneles de madera, suelos de mármol, lámparas de arana, que aún se aferran a su empanada brillantez. Pero no fue una mala calidad de todo esto. Los espejos que cubrían los pasillos estaban deformadas, su cristal nublado, lo que refleja la poca luz de maneras que hizo que las sombras de estiramiento de forma antinatural. Las ventanas parecían mal, demasiado. Estaban por todas partes pequeñas, redondas, cuadradas, rectangulares colocados en ángulos extraños que no coincide con el exterior. Puedo configurar mi cámara tratando de concentrarse en el trabajo, pero la sensación de ser mirado nunca a la izquierda. Como me mudé a través de las habitaciones, la sensación se hizo más fuerte. No era solo el de Windows y espejos. Los muros parecían a pulso con una tranquila la conciencia. La primera verdaderamente cosa extraña sucedió en la biblioteca. Fue una cavernosa habitación forrada con piso a techo de estanterías, la mayoría de ellos vacios. Un enorme espejo que estaba encima de la chimenea, su vidrio oscura y agrietada. Como me enmarcada la foto, ajustar el enfoque de la cámara, me di cuenta de algo en el reflejo de una figura, débil y vago, de pie en la esquina de la habitación. Me volví rápidamente, pero la esquina estaba vacía. Palpitación de corazón, miré hacia atrás a través de la cámara. La figura había desaparecido, diciéndome a mí mismo que era un truco de la luz, que terminó en el tiro y se fue, pero la inquietud que compartían, el aire de la casa cada vez más frío con cada paso. Por el momento en que cayó la noche, la casa se sentía vivo. Los crujidos de las tablas del suelo eran más fuertes, más deliberado, como pasos fuera de sincronización con la mía. El viento afuera parecía susurro mientras pasaba a través del agrietado paneles, llevando débil, indistinto de las palabras. Y entonces, los ojos empezaron a moverse. Se inició en el gran salón de baile, donde una hilera de ventanas de altura pasa por alto la hall. Como puedo ajustar la cámara, me di cuenta de la reflexión de haz de mi linterna cambiando de forma antinatural, como si las propias ventanas eran de flexión para que me siga. Me paralicé, mirando el vaso, mi aliento en la captura de mi garganta. ¡Qué parpadeo! ¡Oh! Los paneles de cristal brilló por un momento, un leve ondulación, como el agua perturbado. Tropecé de nuevo. Haz de mi linterna haciéndose a través de la habitación, la captura de los bordes de los espejos y ventanas que ahora parecía glint con malicia. La sensación de estar siendo vigilado era agobiante, asfixiante, como si la casa en sí estaba estudiándome, sus 1000 ojos estrechamiento, el enfoque. Se me cayó mi cámara y corrió hacia la puerta. Mis pasos resuenan en el inmenso vacío salas, pero cuando me llego, la puerta no se movió. El bloqueo activado, el mango trenzado, pero era como si la casa se había sellado en si se cierran. El ambiente se volvió más frío, las sombras más profundas, los susurros más fuerte. Y entonces vi en ella. Ella se puso de pie en la parte superior de la escalera de honor. Su figura iluminada por la tenue luz de la luna se filtra a través de una ventana rota. Ella estaba vestida con un andrajoso vestido, su rostro pálido y vacío, sus ojos oscuros y resplandeciente como el cristal a su alrededor. Ella no se movía, no hablaba, pero su presencia llenaba el aire con un asfixiante de pavor. No debería haber venido, una voz susurro, aunque sus labios no se mueven. Las sombras a su alrededor cambio, que se extiende hasta las escaleras como garras, alcanzando hacia mí. Tropecé de nuevo, mi respiración que entra en desigual jadeos, mis manos hurgando por la cámara que me había caído. En el momento en que me toco, el murmullo se convirtió en un rugido, el aire alrededor de mí, vibrando con un bajo resonante zumbido que hizo que mi dolor de oídos. No recuerdo cómo salí. Un momento, yo estaba en el hall de entrada, las paredes pulsando las ventanas brillando como los ojos. La siguiente, yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel, la casa del silencio y la oscuridad detrás de mí. Mi cámara estaba siendo sostenido en mis manos, su correa de corte en la palma de la mano. Yo no se desarrollan las fotos. No quería ver lo que puede mostrar.
La casa de los 1000 ojos todavía está allí, sus ventanas oscuras, sus espejos rajados, sus secretos a la espera. Y a veces, tarde en la noche, me siento viendo las reflexiones que no coinciden con mis movimientos, las sombras que se extienden demasiado, tenues susurros que hacen eco en el silencio. La casa no es olvidar, ni tampoco sus ojos. El Wendigo del Hambre. La nieve cayó pesadamente en el Parque Nacional Glacier, Montana, cubriendo los árboles y las montanas en un denso silencio sofocante. El paisaje era impresionante, pero hubo un borde a la belleza, un sentido de algo primordial, algo peligroso, que acechan más allá del alcance del entendimiento humano. Yo era parte de un pequeño grupo de excursionistas, 5 en total, en el invierno una expedición para explorar algunos de los del parque menos transitada para esquí de fondo. Nuestro guía, un estoico hombre llamado Hank, que había vivido en la región durante toda su vida. Él sabía que la tierra mejor que nadie, sus historias del desierto a la vez fascinante y desconcertante. Entre ellos estaba la leyenda del Wendigo. Es un viejo cuento. Hank dijo, cuando nos reunimos alrededor de la fogata nuestra primera noche. El Wendigo es un espíritu del bosque, una criatura nacida del hambre y la codicia. Dicen que viene para aquellos que pierden su camino, se alimenta más que la carne. Lleva tu alma. Nos reímos de él, la manera en que los forasteros hacen cuando se enfrentan con el folclore. Pero Hank expresión nunca vaciló, sus ojos escaneando el oscuro bosque y a nadie. No se alejan demasiado de la del grupo. El bosque no siempre vamos a volver. A la mañana siguiente, partimos temprano. El frío muerde en la cara como que camino a través de la nieve. El bosque estaba extrañamente tranquila. Los únicos sonidos que el crujido de las botas y el ocasional llamada de un lejano pájaro. La más profunda nos fuimos, el más pesado que el aire parecía crecer, el silencio presionando como un peso. Comienzo con las huellas. Estábamos a kilómetros de cualquier camino, en el corazón del parque, cuando nos dimos cuenta de ellos enormes pistas, demasiado grande para cualquier animal que podría nombrar. Eran espaciados de manera antinatural lejos, como si lo que había hecho tenía una increíblemente larga zancada. Hank se arrodilló al lado de ellos, su frente arrugada, su rostro pálido. «Esto no es correcto», él murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, mi aliento visible en el aire helado. Hank sacudió la cabeza. Solo mantenerse en movimiento, estar cerca. La inquietud se apoderó de nosotros, nos gusta la nieve, fuertes e inquebrantables. A medida que se mueve más en el bosque, las pistas continuación, el tejido a través de los árboles, a veces doblando la espalda, como si la criatura era de vueltas de Estados Unidos. Esa noche, los murmullos comenzaron. Me desperté con el sonido de algo que se mueve fuera de mi tienda de campana. Al principio, pensé que era el viento, pero luego he oído. Es un bajo, gutural susurro, débil pero inconfundible, roscado a través de la oscuridad. «Ven, más cerca». Mi corazón corrió como he descomprimido la tienda, mi linterna de corte a través de las sombras. El bosque era todavía, la nieve intacta, pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. «Ven». Tropecé de nuevo, mi aliento en la captura de mi garganta, mi pecho apretado con miedo. Cuando miré detrás de mí, vi a Hank de pie en el borde de la luz del fuego, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. «Has oído demasiado», dijo. No era una pregunta. Al día siguiente, las cosas se pusieron peor. Uno de los excursionistas, un joven llamado Daniel, desapareció. Habíamos almorzado. De la nieve que cae suavemente, el bosque un Nervingly tranquilo. Se metió en los árboles, diciendo que necesitaba para aliviar a sí mismo, y nunca regresó. Hemos buscado durante horas y horas, llamando a su nombre, nuestras voces tragado por el silencio opresivo. Las pistas que hemos encontrado no eran su. Eran más grandes, más profundos, que conduce lejos en el bosque. Por la noche, que se redujeron a 4. Los murmullos volvieron, más fuerte ahora, haciendo eco a través de los árboles, de enhebrar a través de nuestro campamento. El fuego hizo poco para ahuyentar el frío, las sombras de estiramiento anormalmente larga, parpadeando como estaban vivos. Y entonces lo vio. La figura se sitúa en el borde de la luz del fuego, alto y demacrado, sus extremidades increíblemente largo, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Su rostro estaba esquelético,
su boca estirada en una grotesca sonrisa que reveló dientes afilados. Ella no se movió, pero su presencia llenaba el aire con una asfixiante de pavor. Es el Wendigo Hank Susurro, su voz temblando. No se mueva, no mira en los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los excursionistas, una mujer llamada Carla, dejó escapar un grito y se metió corriendo en el bosque. La criatura se mueve. Entonces, más rápido que cualquier cosa que jamás había visto, su esqueleto de desaparecer en las sombras después de ella. Sus gritos resonaron por solo un momento antes de que el bosque se fue en silencio. No dormimos esa noche. Hank mantiene el fuego quema. Su rifle agarró firmemente en sus manos, su rostro en la sombría determinación. No se detendrá, dijo. No solo nos quieren, quiere el miedo. El hambre nunca termina. Por la mañana, solo había 3 de nosotros a la izquierda. Las pistas estaban en todas partes ahora, rodeando el campamento, cortando a través de la selva en imposibles patrones. Nos trasladamos rápidamente. Hank, y nos lleva con una determinación que nace de la desesperación, sus ojos escaneando los árboles, sus pasos deliberados. Los susurros seguido, creciendo más fuerte, más insistente, roscado a través del aire frío como una canción que no podía escapar. La figura apareció de nuevo. Más cerca esta vez, su hueco ojo se posaron en nosotros, su esqueleto sonrisa de ampliación. Hank volvió, levantando su rifle, pero la criatura era más rápido. Se abalanzó, su larga, con garras en las manos estiradas para él, su gutural gruñido llenando el aire. Hank gritó para correr, su voz de corte a través del caos, y lo hicimos. El bosque de cierre en torno a nosotros, los susurros ahogando todo lo demás. No recuerdo cómo me salió. La última cosa que recuerdo es la figura de los ojos, ardor en la mía, su presencia llenando el aire con un hambre tan profundo que sentía como que iba a tragarme todo. Me fue encontrado 2 días más tarde, la mitad de congelados y delirante, a murmurar sobre el Wendigo, acerca de los susurros, sobre el bosque, que no vamos a ir. Nadie me creyó, por supuesto. Dijo que era el frío, el aislamiento, el miedo. Pero yo sé la verdad. El Wendigo es real, y su hambre es eterno. Se espera en las sombras del bosque, sus susurros llevado por el viento, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonrisa prometedora, el tipo de terror que no deja nada detrás. La obsesión de Fresno Manor. Ashwood Manor se sentó en las afueras de la ciudad de Savannah, Georgia, una extensa finca rodeada de musgo cubierto de robles y gruesa, asfixiando las sombras. Los lugareños le susurró cerca de la casa de la oscuridad de la historia, una historia de amor, traición y venganza. Pero para mí y mi marido, James, era un sueño hecho realidad. La casa era vieja, sí, pero su encanto sureno era innegable. Un comienzo perfecto para nuestra nueva vida juntos. Hemos movido en un cálido día de verano. El aire espeso con olor a jazmín y a hierba recién cortada. La casa se sentía vivo. Sus suelos de madera que crujen bajo los pies. Las lámparas de arana de la captura de la luz solar y la dispersión a través de los techos altos. Casi podía ignorar la sensación de pesadez en el aire. La forma de las sombras parecía permanecer solo un poco demasiado largo en las esquinas. La primera noche celebramos con champán, brindando a nuestro futuro como nos sentamos en el porche, las cigarras canción llenando el aire. No fue hasta que nos fuimos a la cama que me di cuenta de algo extraño. El espejo de la habitación, una ornamentada antiguos que venían con la casa, parecía ondulación débilmente en la luz de la luna. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, un truco de la luz, y cayó en un sueño inquieto. Los sueños comenzaron la noche. Yo estaba de pie en el salón, la arana encima de mi parpadeo, proyectando sombras extrañas en las paredes. Una mujer estaba parada en la esquina, ella de espaldas a mí, su cabello oscuro en cascada sobre sus hombros. Ella se volvió lentamente, su rostro pálido, sus ojos huecos, llenos de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Ella alzó una mano, apuntando hacia el espejo. Ice, susurro, su voz baja y temblorosa. Antes de que sea demasiado tarde. Me desperté con un sobresalto, la sala de frío a pesar del calor del verano. James estaba dormido junto a mí, su respiración lenta y constante. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, un resultado de la tensión y la emoción de la mudanza. Pero a la mañana siguiente, me encontré con algo extraño.
El espejo en nuestra habitación había cambiado. La pristina de vidrio ahora estaba agrietado. Las líneas de débil rastreo desde el centro. Corrí mis dedos sobre la superficie, pero las grietas no estaban en el exterior. Ellos estaban dentro de la copa. Ves esto? Mi pregunta James, mi voz temblando. Él frunció el ceno, examinando el espejo. Debe de haber sido como que cuando nos mudamos. No me di cuenta. Yo no estaba convencido, pero no me sostienen. En lugar de eso, me pasé el día desembalaje, tratando de debilitar el persistente malestar que se aferró a mí como una segunda piel. Esa noche, mientras nos sentamos en el salón, la arana de luces parpadeaban como en mi sueño. Me paralicé. Mis ojos se adentraban en el espejo que colgaba sobre la chimenea. Por un momento, pensé que la vio la mujer de mi sueño, su reflejo débil, su hueco ojos mirando hacia mí. Las luces se apagaron entonces, sumiendo la habitación en la oscuridad. James maldijo buscando su teléfono, el débil resplandor de su pantalla proyectando largas sombras sobre las paredes. «Debe ser el breaker», dijo, «de pie. Voy a ver». Me quedé en el salón. Mi corazón latía más rápido, el silencio pulsando en torno a mí. El tenue sonido de las pisadas resonaba desde el piso de arriba, lento y deliberado. Llamé a James, mi voz temblando, pero no hubo respuesta. Los pasos creció más fuerte, bajando las escaleras, cada crujido de la madera enviando escalofríos por mi columna vertebral. El ambiente se volvió más frío, las sombras más oscuras, el espejo encima de la chimenea reflejo no de la habitación, pero algo más, una figura débil y fantasmal, de pie en el borde del marco. Irse, la voz de mujer se hizo eco, llenando la habitación. Ella no va a permitir que te quedes. Me volví al igual que James regresó, linterna en mano. Las luces parpadeaban y de vuelta a la vida, la habitación vacía, el espejo que refleja solo nuestras caras pálidas. ¿Qué sucede?, preguntó, su frente arrugada. Yo no sabía cómo explicar lo que había visto, lo que había oído. En lugar de eso, me sacudí la cabeza, forzando una sonrisa. No es nada, solo cansado. En los próximos días, la actividad se intensificó. Las puertas de golpe en sus propios, puntos fríos aparecido en toda la casa, y los objetos se movieron sin explicación. Me desperté una noche para encontrar el espejo en el dormitorio destrozado completamente, los fragmentos esparcidos por el suelo. En su lugar fue un mensaje, rayado en la pared detrás de ella. Ella está aquí. La mujer apareció de nuevo en mis sueños, sus advertencias creciendo más desesperada. «Debe irse», dijo ella, su voz temblando de miedo. «Ella no se detendrá hasta que ella lo lleva». Yo no entendía a qué se refería hasta que la noche James desapareció. Me desperté para encontrar a su lado de la cama vacía, las hojas de frío. La casa estaba en silencio, el aire pesado, asfixiante. Como he buscado para él, escuche la risa, baja y burlona, que viene de la sala de ordeno. Cuando entré, el ambiente se volvió más frío, las sombras más profundas. James se paró frente al espejo, sus ojos, su expresión en blanco. La mujer estaba allí, su figura débil pero inconfundible, su mano apoyada en su hombro. «¡Que se vaya!», yo grité, mi voz quebrantóse. Ella se volvió hacia mí, sus ojos huecos llenos de tristeza. «No soy yo», dijo ella, su voz apenas audible. «Es ella». La risa se hizo mayor, el espejo ondulante como el agua, sus superficies se distorsionan. Una segunda figura emergió alto, oscuro, su cara oculta, su presencia llenando la habitación con un asfixiante de pavor. «Irse», la primera mujer dijo de nuevo, su voz urgente. «Antes de que ella tome usted también». Me agarro de James, tirando de él lejos del espejo, el frío quema mi piel. Las sombras llegado para nosotros, agarrar, girar, pero no me detuve hasta que estaban fuera de la casa, la puerta cerrarse de golpe detrás de nosotros. Nunca nos fuimos de vuelta. Ashwood Manor sigue en pie, su Windows oscuridad, sus paredes de la celebración de los ecos de lo persigue a él. No sé quién es la mujer que era, o lo que ella fue la que nos protege de. Pero sé esto, algunas casas no son para ser vivido. Y algunos espíritus no quieren dejar ir. El fantasma de tren de Old Hickory. La leyenda del fantasma de tren de Old Hickory habían dicho durante generaciones.
una historia de fantasmas en la trama de la pequeña Tennessee de la ciudad. Dijeron que solo apareció en las noches brumosas, su silbato haciendo eco gemimas lastimeramente a través de las colinas. Aquellos que la vieron nunca fueron los mismos, y aquellos que se acercaban a ella nunca más fueron vistos. Yo no creía en las historias, por supuesto. Como periodista para un documento regional, mi trabajo fue investigar y descubrir la verdad. El tren no era nada más que una reliquia del pasado, un mito idealizado pasado a entretener y fantasma. Eso es lo que yo pensaba hasta la noche escuché el silbato. Fue justo después de la medianoche cuando llega la antigua estación, el desmoronamiento de la reliquia abandonado hace mucho tiempo, sus otrora gran arcos ahora cubierta de hiedra. El aire estaba lleno de niebla, el tipo que se aferró a tu piel y apagados cada sonido. Mi pies de pie en la plataforma, linterna en mano, mi aliento visible en el aire frío de la noche. Las pistas se extendían en la oscuridad, oxidado y cubierto de maleza, desapareciendo en la niebla. La estación en sí era extrañamente en silencio, el único sonido que el débil susurro de las hojas en la brisa. Tomé una respiración profunda, decidido a demostrar que la leyenda no era nada más que un cuento. Y entonces, yo lo oí. El silbato fue débil al principio, un bajo, lúgubre sonido que parecía venir de algún lugar profundo dentro de la niebla. Envió un escalofrío por mi columna vertebral, mi linterna tembló en mi mano. El sonido creció más fuerte, más cerca, llenando el aire con una pesada resonante eco. Me dije a mí mismo que era el viento, un eco de algo pasado de largo, pero como el sonido de las ruedas sobre los rieles se unió al silbato, un profundo y rítmico batir de que vibraba a través de la plataforma, no podía ignorarlo. Una débil luz apareció en la distancia, cortando a través de la niebla como un fantasmal faro. Estaba pálida y vacilante, proyectando largas sombras que bailaban a través de la plataforma. El tren salió lentamente, su enorme forma de materialización de la niebla. Su motor fue ennegrecido y desgastada, vapor de burla de sus lados, sus ventanas oscuras. El silbato sopló de nuevo, más fuerte ahora, su sonido casi lúgubre. El tren se detuvo enfrente de la plataforma, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. La niebla se arremolinaba a su alrededor, sus ruedas de burla ya que se detuvo. Me paralicé, mi aliento en la captura de mi garganta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El tren de puertas abiertas deslizó con un bajo gemido, revelando un interior banado en dim, el parpadeo de la luz. Sombras se movían dentro, tenues figuras que parecían parpadear como morir brasas. Un conductor salió, con su uniforme de jirones y desgastado, su rostro pálido y hueco. No hablaba, no se movía, pero sus oscuros ojos se posaron en los míos, llenos de algo que no podía nombrar. ¿El embarque?, preguntó su voz baja y resonante, cortando el aire pesado. Sacudí mi cabeza, mi voz atrapada en mi garganta. Mi instinto gritaba a mí para correr, pero mis piernas no se movían. El tren del interior llamó a mí, un extraño, inexplicable tirón que hizo que mi pecho el dolor. Como me quedé congelado, las figuras en el interior del tren se volvió hacia mí. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, sus movimientos lentos y deliberados. Se miró fijamente, su presencia llenando el aire con una asfixiante de pavor. Usted no debería estar aquí, una voz susurró, tenue y borrosa, llevado por el viento. El conductor piso más estrecha, sus ojos hundidos fija en la mía. Embarque, repitió, su tono más oscuro, más insistente. El ambiente se volvió más frío, la niebla pulsando en mi alrededor, las sombras de estiramiento anormalmente larga. Tropecé de nuevo. La luz de la linterna que cae de mi mano, su haz de corte a través de la niebla y revelando más figuras de pie, justo más allá del tren silencioso, inmóvil, mirando. El conductor de la mano se extendió para mí, esquelético y pálida, sus dedos rozando mi brazo. El momento en el que me tocó a mí, el aire se llenó de un ruido ensordecedor. El sonido del silbato del tren mezcla con los gritos de innumerables voces, haciéndose eco, suplicando, gritando. Me tiro de mí gratis, tropiezo fuera de la plataforma y en la niebla. El silbato del tren sopló de nuevo baja y triste, cuando empezó a mover sus ruedas, el rechinar contra los oxidados pistas. Las figuras dentro del aparto, sus ojos huecos de desaparecer en la oscuridad como el tren desapareció en la niebla. La plataforma se quedó en silencio, la niebla tragar todo,
el aire pesado y todavía. No recuerdo cómo llegué a casa. La siguiente cosa que supe, yo estaba sentado en mi coche, mis manos agarrando el volante, mi respiración irregular, la memoria del tren, el conductor, las figuras dentro, todo era demasiado vivo, demasiado real para ser un sueño. Nunca escribí la historia. Old Hickory todavía rumores acerca del fantasma de tren, su silbato eco a través de las colinas de las noches de niebla. Algunos dicen que se lleva las almas de los perdidos, otros afirman que se trata de un portal a otro mundo. Todo lo que sé es que es real. Y nunca voy a volver. La congelada de las almas de la Händico en la estación. La investigación en el Ártico. La estación se sentó en una de las regiones más remotas de la Tierra, de un marcado la extensión de hielo y nieve, donde el sol apenas se levantó durante los largos meses de invierno. Nuestro equipo de 6 científicos estaba allí para estudiar los patrones del clima y el derretimiento de los glaciares, el tipo de trabajo que requiere el aislamiento, el enfoque y la capacidad para resistir las más duras condiciones de la naturaleza puede lanzar en nosotros. Estamos preparados para el frío, por la soledad, por las interminables noches, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que encontramos bajo el hielo. Lo que comenzó como una rutina de la expedición. Nuestros instrumentos habían detectado anomalías profundo en el glaciar, las lecturas que sugiere un gran objeto enterrado muy por debajo de la superficie. Hemos asumido que era geológica una antigua piedra o una bolsa de agua congelada. Emocionado por la perspectiva de descubrir algo, sin tocar para miles de años, nos pusimos a trabajar de perforación en el hielo. La perforación tomó días, el zumbido de las máquinas sin cesar, el frío que se filtra en nuestros huesos a pesar de la estación del sistema de calefacción. La más profunda nos fuimos, el extraño las lecturas se convirtió. La temperatura en torno al objeto era anormalmente caliente, derretir el hielo desde dentro, a pesar de las gélidas medio ambiente. En el 5.º día, se rompió a través de. El objeto fue masiva, su superficie lisa y metálica, brillando débilmente en las duras focos. Era distinta a cualquier cosa que jamás había visto, demasiado perfecto para ser natural, demasiado extraño para ser hecho por el hombre. El aire se sentía pesado, cargado, como si la atmósfera misma había cambiado. Es vida, el Dr. Carter murmuró, su aliento visible en el aire helado. Ella fue nuestro investigador principal, una mujer conocida por su mente aguda y una inquebrantable actitud. Pero ahora, aunque ella lo miró desconcertado. Eso es imposible, le dije, mi voz temblando a pesar de mí mismo. Es de metal. Pero no creo que mis propias palabras. Había algo en el objeto que se sentía mal, como si estuviera mirando, esperando. Instalamos sensores en todo el sitio, el monitoreo de la temperatura del objeto, su campo electromagnético, su extraña, débil vibraciones, las lecturas desafiado a la explicación, los números cambiando constantemente, como si el objeto estuviera vivo, cambiante de reaccionar. Esa noche, los sueños comenzaron. Me desperté en un sudor frío, mi corazón late con fuerza, la memoria de un sueño vivido y rao. Yo había estado de pie en una interminable extensión de hielo, el objeto al pasar por encima de mí, su superficie ondulante como el metal líquido. Sombras se movían dentro de ella, las formas que eran casi humanos pero mal, sus formas distorsionadas, sus movimientos bruscos y poco natural. Los susurros comenzaron entonces, suave y débil, roscado a través del aire frío. No debería haber venido, dijeron ellos, sus voces superpuestas, hueco y distante. Cuando le dije a los otros sobre el sueño, yo esperaba que ellos se ríen, tiza máximo estrés o agotamiento. Pero sus rostros estaban pálidos, sus ojos dilatados por el miedo. Habían tenido el mismo sueño. En el 3.er día, los susurros ya no estaban confinados a nuestros sueños. Llenaron la estación por la noche, enhebrar a través de los oscuros pasillos, sus palabras débil pero inconfundible. Dejar, antes de que sea demasiado tarde. Las luces parpadeaban constantemente, el aire cada vez más frío a pesar de los calentadores funcionando a plena potencia. El equipo averiado, nuestros instrumentos de registro de imposible lecturas. El objeto de las vibraciones se hizo más fuerte, más rítmico, como un latido del corazón haciendo eco a través del hielo. Entonces, uno de los desaparecidos, Liam, el geólogo, había ido a ver el sitio de perforación,
su figura apenas visible a través de la espesa nieve. Cuando no regreso, nos fuimos después de él, el frío muerde en nuestra piel, la nieve cegadora. Sus pistas de LED para el borde del objeto, donde se detuvieron abruptamente. No había señal del no hay huellas que conducen, sin perturbación en la nieve. Era como si se hubiera esfumado en el aire. «Tenemos que salir», dijo el doctor Carter, su voz temblando. «Esto no es natural. Esto no es correcto». Pero la tormenta tenía otros planes. Los vientos aullaban en el exterior, la nieve de pilotaje en contra de la estación de interceptación de nosotros. Las radios fueron muertos, nuestras llamadas para ayudar tragado por la tormenta. El murmullo creció más fuerte, más insistente, el llenado de la estación con su eco voces. El objeto de las vibraciones se convirtió en un zumbido bajo, resonando a través de las paredes, los pisos, nuestros huesos. Y entonces las sombras vino. Se mudaron a través de la estación por la noche, el parpadeo en la periferia de nuestra visión, sus formas cambiantes, sus sueños más, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Nos barricadas en nosotros mismos, en la sala principal, el aire lleno de miedo, los susurros ahogando nuestros pensamientos. Van a venir, dijo el doctor Carter, su cara pálida, el temblor de sus manos. ¿Qué quieren?, le pregunté, mi voz quebrándose. Ella no contestó, ninguno de nosotros conocía. El final de la noche, las luces fracasado completamente, hundiendo la estación en la oscuridad. Las sombras cerrado en sus formas de solidificación, sus ojos ardiendo con una luz artificial. El murmullo se convirtió en un rugido, sus voces superpuestas, llenando el aire con un sonido que hizo que mi dolor de pecho, mis oídos anillo. «No debería haber venido», dijeron ellos, sus voces unificada, ensordecedor. La última cosa que recuerdo es el frío que quema, que se congela desde dentro hacia afuera. Cuando me desperté, estaba tendido en la nieve, la estación de una oscura silueta en la distancia. El objeto se ha ido, el que susurra en silencio. Yo era el único que queda. Los rescatistas me encontró días después, la mitad de congelados y delirante, murmurando acerca de las sombras y susurros sobre un objeto que no debería existir. No me creyeron, por supuesto. Se dijo que la tormenta había llevado a los otros, que el aislamiento había llegado a mí. Pero yo sé la verdad. El objeto está todavía allí, enterrado en algún lugar bajo el hielo, sus sombras a la espera, sus susurros de llamadas, que no estaba destinado a ser encontrado, que no estaba destinado a ser molestado. Y sigue vivo, en las almas heladas del Ártico, en la estación de... Mi nombre es Dr. Lucas Patterson, y he pasado la mayor parte de mi carrera estudiando el desconocido. He trabajado en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde las selvas de América del Sur a los campos de hielo de la Antártida, siempre buscando algo nuevo, algo que podría empujar los límites de la ciencia. Pero nada podría haberme preparado para lo que hemos descubierto en el Ártico de la estación en Alaska. Las criaturas, la congelada horrores que hemos descubierto, estaban más allá de lo que nuestro equipo había imaginado. Y una vez que comenzaron a descongelarse, nos dimos cuenta de que no era justo el hielo que estaba manteniendo con vida, fue algo mucho peor. Lo que comenzó como una rutina de la expedición, la investigación en el Ártico. La estación se había establecido años atrás como una empresa conjunta entre varios países. El estudio de las capas de hielo polares, el clima y el cambio de los ecosistemas. La zona que estaban estacionados en la era remota, rodeado de nada, pero miles de congelado desierto. Nuestro trabajo era simple monitoreo de los patrones del clima, la recogida de muestras de núcleos de hielo y la documentación de la lentitud de los cambios del medio ambiente. Cuando nos descubrió por primera vez la cueva de hielo y pensamos que era otra parte del glaciar, una forma natural de la formación en la tundra congelada, estaba oculta en un paso de Montana, inaccesible para la mayoría de la estación de anteriores expediciones. Pero cuando nuestro equipo se encuentra finalmente, nos dimos cuenta de que había tropezado con algo mucho más importante. El doctor Emily Arquero, nuestro biólogo, fue el primero en notarlo. Estábamos tomando muestras de núcleos de hielo de la pared cuando su pico golpeó algo más duro que la roca circundante. Al principio, pensamos que era solo un pedazo de congelados de piedra, pero cuando se borran los escombros, encontró algo antinatural. Congelado dentro de un bloque perfectamente clara de hielo era una criatura.
Era humanoide en la forma, pero retorcidos en formas que desafió a la biología. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, su cuerpo anormalmente alargada, su piel pálida y translúcida. Pero lo que hizo el descubrimiento verdaderamente horrible eran sus ojos grandes, negros piscinas de vacío, mirando desde el hielo como si estuvieran mirando. Parecía casi humano, pero no del todo. Había algo profundamente equivocado acerca de él, algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se eriza. ¿Qué es? Me susurro, realmente no esperaba una respuesta. Emily cara se había ido en blanco como ella se quedó mirando la forma congelada. No sé, pero no es como nada que haya visto. Nos transportados cuidadosamente el bloque de hielo a la estación, el uso de equipo especializado para preservarla. Colocamos en el laboratorio, y durante los siguientes días, nuestro equipo ha trabajado sin descanso para su estudio, tratando de averiguar qué era. Cuanto más examinamos la criatura, más nos damos cuenta de que no era un animal, o al menos, no hemos reconocido. Su cuerpo estaba hecho de un material orgánico que se parecía a diferencia de lo que la Tierra había producido. La estructura de sus células exterior, sus órganos, como nada de lo que habíamos estudiado. Pero lo más escalofriante descubrimiento se produjo cuando hemos descongelado él. Habíamos asumido, al igual que cualquier normal de la muestra, que permaneciera latente en el hielo. Habíamos estado mal. El momento en que el hielo comenzó a derretirse, la criatura del cuerpo reaccionó. Sus dedos se arrugó. Su pecho subía y bajaba, como si fuera la respiración. Y sus ojos se abrieron. El instante en que la criatura se movía, me sentía una ola de terror que me cubría. El tipo de primal fear, que no se puede explicar, solo se siente. Pero no nos paramos ahí. Impulsado por la obsesión de aprender más, se sigue observando que, para su estudio. Ese fue nuestro error. En los próximos días, cosas extrañas empezaron a suceder alrededor de la estación. El equipo iba mal funcionamiento, sin razón aparente. Las personas comenzaron a informar de ver las cosas sombras en movimiento en las esquinas de su visión, ruidos extraños eco a través de las paredes en la noche. Al principio, pensamos que era el estrés del ambiente hostil, el aislamiento de la estación de llegar a nosotros. Pero entonces, una noche, las cosas tomaron un rumbo oscuro. El Dr. Michael Harris, jefe de operaciones de campo, fue el primero en desaparecer. Habíamos oído sus gritos provenientes de los niveles más bajos de la estación, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando nos precipitamos hacia abajo para comprobar, hemos encontrado nada, pero la sangre. Ningún cuerpo. No hay signos de lucha. Era como si se hubiera esfumado en el aire. El pánico comenzó a establecer, pero no podíamos dejar, no había manera de salir hasta que pasó la tormenta. Estábamos atrapados, con algo de caza con nosotros. Esa noche, la criatura echa su movimiento. Se había descongelado completamente ahora, y no se limita solo al laboratorio más. Se estaba moviendo a través de la estación, pero no estaba solo. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos en el salón principal para discutir la situación, nos dimos cuenta de algo horrible. El cuerpo de la criatura se había multiplicado. Donde uno de ellos había sido, ahora hay docenas de pequeños, más ágil formas, cada uno mirando como el original, pero más pequeño, más rápido y mucho más peligroso. Estos no solo eran criaturas, eran la caza de nosotros. Empezaron a acechar a nosotros a través de los pasillos, moviendo silenciosamente en las sombras. Estábamos aislados, sin comunicación con el mundo exterior. La tormenta se había cortado todo contacto por radio. Estábamos solos. Y es que cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de las criaturas, no eran solo las formas de vida extraterrestre o de animales prehistóricos. Eran una raza antigua, algo que había sido congelado en el tiempo durante milenios. El hielo había sido su prisión, manteniéndolos en estasis hasta que fueron liberados. Y ahora ellos estaban despiertos y hambre. Como hemos tratado de barricada a nosotros mismos en la estación, una de las criaturas hizo su camino a la sala de control y se podía oír su voz baja, gutural, casi como una canción, pero no del todo. Y como ella tarareó, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer aún más. El ambiente se volvió más frío y comenzamos a perder nuestra comprensión de la realidad, como si la criatura presencia fue tirando de nosotros en algo más oscuro, algo mayores. Yo no podía salir, no podía dejar a la criatura. La última cosa que recuerdo era oír una voz, que no era el mío propio, susurrando en mi oído: únete a nosotros. Ha sido días desde que he escrito esto,
No sé cuánto tiempo he estado atrapado en este lugar. El frío es insoportable y el aire es muy delgado. Oigo las criaturas fuera aranando las paredes, su susurro seco a través de la estación. Pero peor que la de las criaturas es el conocimiento de que ellos no son los únicos que hay, sea cual sea lo que sea que estaban, que no están solos. Hay algo más profundo, de más edad, que acecha bajo el hielo, y puedo sentir que cada vez más despertar con cada momento que pasa. Si alguien se entera de esto, no vienen al ártico de la estación. Las criaturas están despiertos, y lo ha estado esperando bajo el hielo ha empezado a despertar. No deberíamos haber descongelado ellos. La última cosa que puedo oír es el sonido de sus voces, creciendo más fuerte. La última cosa que voy a ver es la oscuridad que se aproxima. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Mi nombre es Emily Westbrook, y nunca me imaginé que el voluntariado en Ravenscroft Orfanato iba a cambiar mi vida para siempre. Parecía una cosa tan simple de pasar un par de horas a la semana ayudando en un lugar que tuvo en los niños que tenían a dónde ir. No esperaba descubrir el terrible, trágico secreto enterrado profundamente dentro del orfanato Paredes. Un secreto tan oscuro que llegó a las almas de los niños que habían vivido allí, los niños que fueron olvidados por todos, pero los fantasmas que todavía se demoró. Todo comenzó inocentemente. Yo estaba recién salido de la universidad, con ganas de dar la vuelta a la comunidad, y pensé que el voluntariado en Ravenscroft sería una buena manera de pasar mi tiempo. El orfanato estaba situado en las afueras de Ravenscroft, Maryland, un pueblo tranquilo, inmerso en la historia. El mismo orfanato era una imponente estructura de un viejo edificio de piedra con ventanas altas, y se extiende hacia los lados, y una gran puerta de hierro que parecía mantener el mundo en la valla. Había sido de alrededor de más de un siglo, establecido originalmente para albergar a los niños que habían perdido a sus padres en un terrible incendio. Pero cuando he visitado, el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera atrapado en otro tiempo, atrapado en un perpetuo estado de dolor. El personal era amable suficiente, pero había un extraño, distante de aire sobre ellos. No parecía particularmente acogedora o interesado en hablar sobre la historia del orfanato. Me enteré de que los niños que vivían allí rara vez permanecían por mucho tiempo. La mayoría de ellos sean adoptados por familias de fuera de la ciudad. Me fue asignado para ayudar con los niños más pequeños, pero algo se sentía mal desde el primer día. Yo no podía poner mi dedo en el tal vez. Fue la manera en que las paredes parecía el zumbido de una extraña energía, o como el aire se sentía grueso y pesado con el silencio. Pero había algo en el lugar que hizo que mi piel de gallina. La primera vez que vi el niño, pensé que me estaba imaginando cosas. Yo acababa de terminar mi turno, y yo estaba caminando por uno de los largos pasillos cerca de la parte posterior del orfanato. Como me pasó una fila de habitaciones vacías, me di cuenta de una niña de pie al final del pasillo. Ella era pequeña, de no más de 5 o 6, llevaba un andrajoso vestido blanco, su largo pelo oscuro colgando sobre su cara. Ella estaba inmóvil, mirándome fijamente, con una amplia, ojos fijos. Le sonreí, pensando que era uno de los niños, pero cuando me llamó, ella no respondió. En lugar de eso, ella simplemente se volvió y se alejó, desapareciendo en la oscuridad en el otro extremo de la sala. Fui tras ella, pensando que ella se había marchado o estaba jugando algún juego, pero cuando llegué al vestíbulo del final, no había señal de ella. La puerta de la habitación que ella había estado de pie en la era cerrado, pero estaba cerrada con llave desde el interior. No le conté a nadie sobre el incidente en primera. Supuse que me había imaginado, tal vez por el cansancio o la atmósfera opresiva de la construcción. Pero entonces, los avistamientos de los que siguieron. Durante el próximo par de semanas, vi a la chica de nuevo, siempre en el mismo pasillo, siempre de pie en el mismo lugar, mirándome fijamente, con los ojos fijos. Y entonces, comencé a ver a los demás más niños, algunos de tan solo 4, los demás adolescentes. Ellos aparecen de repente, por el rabillo de mi ojo, solo para desaparecer en el momento trate de enfoque. Yo no podía entenderlo. Nadie más parecía darse cuenta de ellos. Empecé a preguntarme si me estaba perdiendo mi mente, pero había algo acerca de la forma en que me miró algo desesperado, suplicando. No fue hasta que hablé con Marta, uno de los antiguos miembros del personal, que empecé a descubrir la verdad. Marta había estado trabajando en Ravenscroft para siempre y como nadie podía recordar, y ella era una de las pocas que había estado allá desde sus primeros días.
Ella era amable, pero siempre había una extraña tristeza en sus ojos. Una tarde, cuando yo estaba ayudando a preparar el almuerzo para los ninos, le pregunté acerca del orfanato de la historia, en particular de los ninos que había visto. Ella hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente mientras ella se establece un plato. ¿Usted vio? ¿No? Ella preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza. No está seguro de cómo responder. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puede nadie los ve? Marta rostro se oscureció. Ellos son los olvidados de los ninos, dijo ella, su voz temblando. Los del orfanato, tratando de olvidar. Ella pasó a contarme una historia que yo no podía creer. A nosotras, mucho antes de que el orfanato se había convertido en una institución de caridad. Ravenscroft había sido un lugar de la tragedia indescriptible. Un incendio había estallado en el sótano, un accidente, dijeron algunos, otro susurro fue deliberada. Los ninos que habían estado viviendo allí habían perecido en las llamas. Sus cuerpos nunca se recuperó. El edificio fue reconstruido, el personal de reemplazar y la memoria de los ninos fue enterrado. Pero los fantasmas, Marta dijo, nunca a la izquierda. Los espíritus de los ninos que habían muerto en el incendio todavía estaban atrapados dentro de los muros del orfanato, sus almas inquietas y enojado. Ellos aparecen de vez en cuando, pero solo a aquellos que fueron lo suficientemente sensible como para verlos. El orfanato del personal había dicho a ignorarlos, a pretender que no existen. Si alguien reconoce su presencia, los ninos ni enojado, y sus manifestaciones serían más violentos. Yo estaba horrorizado. Los ninos estaban atrapados, incapaces de avanzar, incapaz de descansar y el personal había sabido todo el tiempo que había estado fingiendo para proteger la vida de los ninos, pero la verdad era más oscura. El orfanato no era un santuario, era una prisión para las almas de los perdidos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos lejanos de la construcción, crujidos, los gemidos y los más tenues susurros. Y luego he oído el llanto de un niño, fogoso pero inconfundible, que viene desde el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras yo poco a poco me levanté de la cama y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, como siempre lo fue, pero los gritos se conservan. Ellos estaban viniendo desde el sótano. Yo no podía ignorarlo. Tenía que saber qué había pasado con los ninos, para entender por qué sus almas aún estaban atrapados en el orfanato. Así, bajé al sótano solo, mi linterna tembló en mis manos. El ambiente se volvió más fría a medida que descendí las escaleras, y el olor de humo débil pero inconfundible comenzó a llenar mis fosas nasales. En la esquina del sótano me pareció un carbonizados, vieja caja de madera. Era pequeña, pero estaba cubierto de hollín, como si hubiera sido expuestos al fuego. Mis manos temblaban como me la abrió, revelando una colección de pequeños juguetes, muñecas y trozos de ropa. Pero en la parte inferior de la caja había algo más, una descolorida fotografía de un grupo de niños, de pie enfrente del orfanato, sus rostros congelados en el tiempo. Y allí, de pie en el medio de la fotografía, era la nina que había visto tantas veces, el que tiene los ojos oscuros. Ella estaba sonriendo, pero había algo inquietante sobre su sonrisa, algo mal. La foto se cayó de mis manos, la dispersión de la planta. Oí un susurro, una voz que reconocí como la mía, pero distorsionada y hueco. Nos ayuda. Ayuda. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía más rápido. El aire alrededor de mí creció más frío todavía, los gritos de crecimiento más fuerte. Me volvió a salir, pero la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí. Yo no permanecer mucho más tiempo en Ravenscroft. Yo no podía. El orfanato fue perseguido por más que los fantasmas de los niños que habían muerto, fue atormentado por la culpa de aquellos que habían dejarlos morir. Traté de decirle a las autoridades para hacerles saber lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me dijeron que era solo un voluntario, una nina con una imaginación hiperactiva. Pero yo sé la verdad. Los niños olvidados todavía están allí, a la espera de que alguien las recuerde. Y cada noche, cuando el viento aúlla a través del antiguo edificio, puedo escuchar sus gritos, haciéndose eco del pasado. Solo espero que encuentre la paz algún día, pero me temo que no lo harán nunca. Y me temo que nunca se me va a escapar de las sombras de Ravenscroft. La inquietante melodía de la medianoche FM
Mi nombre es Jack Calloway, y yo he sido una tarde-noche de hijo de radio durante casi 15 años. Hay algo especial acerca de cómo trabajar el turno de medianoche cuando el mundo exterior va tranquilo, y todo lo que queda es el zumbido de estática, el suave zumbido de las luces, y las voces que llenan las ondas. Para la mayoría de mi carrera, me tocaba las canciones que la gente amaba, converso con los oyentes, y compartieron historias que hicieron las largas horas de la sensación como de que se pasa en un suspiro. Pero eso fue antes de la medianoche. En FM se convirtió en más que una estación. Todo comenzó una fría noche de otoño en Nashville, Tennessee, una noche que era como cualquier otro. El estudio estaba iluminada tenuemente, el viejo tocadiscos y equipo para la mezcla dando un toque nostálgico, mientras me preparaba para el espectáculo. Las llamadas fueron llegando como de costumbre, las solicitudes para las canciones, dedicatorias y el ocasional raro historia de alguien que quería compartir. Pero hubo una llamada que se destacaba del resto. Cogí el teléfono, esperando oír una voz familiar en el otro extremo, pero en lugar de eso, solo había un débil sonido crepitante. Un susurro, apenas audible, se deslizó a través de la estática. «Jack». Me congeló. La voz sonaba apagado. Era un poco demasiado familiar, un poco demasiado suave. Había una extraña calidad etérea, como si se tratase de ser llevado en una brisa, a lo lejos. Me incliné más cerca del micrófono. «¿Quién es este?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Me era conocida, pero algo en mi estómago se retorcía. La voz llegó de nuevo, esta vez más clara. «Jack, juego de mi canción. Usted escuchará el mensaje». No reconozco la voz en primera. Había una inquietante familiaridad, pero no fue hasta que la persona que llama habló de nuevo que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. «El juego, mi última petición por las sombras. La escribí para ti. Jugar, y vas a entender». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «Usted escribió», me dijo, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. Las Sombras fue una banda que había sido muy popular en los finales de los 90. Y la canción de la persona que llama ha mencionado había sido uno de sus éxitos, una de las canciones que yo había olvidado por años. Pero lo que realmente envió una onda de choque a través de mí fue el nombre. La persona que había escrito la canción, que había solitado de tal manera peculiar, era alguien que había perdido hace mucho tiempo Maggie voluntades. Maggie había sido un amigo, un compañero músico. Nos gustaría fecha brevemente cuando era más joven, y ella había escrito esa canción para mí, como una manera de expresar sus sentimientos que no sabía cómo regresar en el tiempo. Después de que nos separamos, perdimos el contacto, y Maggie murió en un accidente de coche solo unos meses más tarde. Nadie había descubierto exactamente lo que sucedió, y la tragedia siempre había persistido sobre mí como una nube oscura. Pero no se trataba solo de su muerte que me perseguía, fue la forma en que murió, la forma en que el accidente parecía tan natural. Yo no había pensado acerca de Maggie en años, pero allí estaba yo, escuchando una voz. Pensé que no iba a escuchar de nuevo, pidiendo una canción que realmente nunca había salido de mi memoria. Sin pensar, me espera en mi última petición, y el extraño sonido de la apertura de notas llenaron el aire. La música sonaba familiar, pero diferente, distorsionada, como el que se está reproduciendo desde el otro lado de una pared. La letra de la canción se hizo eco a través de los altavoces, y a medida que escuchaba, sentí algo muy profundo en mi pecho apriete. Las palabras no eran solo una canción de amor, que eran una advertencia. Yo nunca pensé que terminaría de esta manera, pero no estás aquí, y yo estoy atrapado en el ayer. Escuchar atentamente, Jack, no te alejes. El final está llegando el día de hoy. Mis dedos se congelaron sobre la mesa giratoria. La letra era diferente, pero no por mucho. Se sentía como si Maggie había reescrito ellos, o tal vez alguien o algo era volver a escribir para ella. La última nota de la canción que se quedaron en el aire como un fantasma, y como la música se desvaneció, una voz llegó a través de la estática de nuevo, pero esta vez no era de Maggie. «Jack», la voz susurrada. «Ellos van a venir». Sentí que mi corazón raza en mi pecho como he revuelto de bajar el volumen, pero la voz persistió, más fuerte, más insistente. «La tormenta está en camino de Jack. La inundación ya ha comenzado.
No ignore las señales. La línea fue muerto. Me senté en silencio aturdido, el resplandor de los equipos de radio iluminando mi cara. Durante un largo momento, todo lo que se podía oír el murmullo de la estación del equipo, el suave zumbido de la MIG. Mis manos estaban temblando como he llegado otra vez el teléfono, listo para llamar a la estación de seguridad o a alguien para hacer sentido de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera hacer nada, la siguiente canción solicitud de vino. Play las aguas subirán. Todo está conectado. El nombre que se envía una sacudida de la realización a través de mí. Las aguas subirán era una canción de un viejo cantante de blues, un tema que yo no había escuchado en años. Yo ni siquiera creo que todavía estaba en la lista de reproducción, pero la petición fue clara, y al igual que la anterior llamada, era urgente. Yo no quería jugar. Yo no quería ceder a lo que esto era, pero no podía ignorarlo. He encontrado la pista, vacilo solo un momento, y luego jugo. Tan pronto como la música comenzó, la estación de las luces parpadeaban y se atenúa. La temperatura en la habitación parecía gota. El frío se hunde en mis huesos. La canción comenzó inocentemente, pero las letras se sentía diferente, tan bien como lo eran para mí, significaba para este momento. Las aguas van a subir. Es que viene esta noche. Sentir el frío en los huesos. Ahora corre, 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 corre. La voz llegó de nuevo, cortando a través de la canción. Tú eres el siguiente, Jack. El diluvio va a tomar todo. Hay que advertir a ellos. No podía respirar. El sudor comenzó a gotas sobre mi frente como me alcanzo para detener la canción, pero no podía. El sonido parecía venir de todas partes, cada hablante, en cada esquina de la estación de llenado mis oídos con que ominosa advertencia. Y entonces, sin previo aviso, todo se volvió negro. Las luces de la estación salió. Todo el edificio se hundió en la oscuridad total. Traté de alcanzar para el interruptor de emergencia, pero antes de que pudiera, las paredes a mi alrededor comenzó a temblar. El equipo de la radio crepitaba, los viejos cables gemido de ellos, y entonces lo oí de agua. El diluvio fue real. El sonido del torrente de agua inundó la estación, que se filtra a través de las grietas en las paredes, que se vierte a través de los pisos. Podía oírla profunda, pulso rítmico de las olas, de crecimiento más fuerte, cada vez más cerca. Algo en el interior del edificio se estremeció, algo cambio, algo enorme y antiguo a despertar. En el silencio que siguió, oí su voz por última vez. Jack, no más, no dejes que se ahogan. Y luego nada. Las aguas de la inundación golpeó apenas momentos después, abrumadora de la estación. El fundamento del edificio dio forma, y el equipo de la radio despertó y en cortocircuito, sumiendo a toda la zona en el caos. A la mañana siguiente, me desperté fuera de la estación, la crecida de las aguas que se aleja lentamente. El edificio fue apenas de pie, medio sumergido en el agua, sus paredes agrietadas y deformado. No sé cómo he sobrevivido o por qué me salvé. Todo lo que sé es que la radio estaba en silencio. Pero no fue a más. Escucho las canciones todavía, en mis sueños. Cada canción en cada llamada, cada advertencia. Maggie voz me persigue ahora. Un recordatorio de que algunas cosas, algunas fuerzas de la oscuridad no se puede correr más rápido. La inquietante melodía de la medianoche en FM jugar aún. Pero yo no soy el dijo más. Yo solo soy la que escucha. Y el diluvio está todavía por llegar. Los retratos en color gris manor. Mi nombre es Charlotte Hayes, y yo pensé que había visto todo lo que el mundo del arte podía contener. Como curador e historiador de arte, me he pasado la vida rodeada de retratos y paisajes, la captura de la belleza y el misterio del pasado. Pero nada podría haberme preparado para Gris Mansion en Rhode Island, una casa donde las pinturas no acaba de reflejar el mundo que les rodea, pero sostuvo secretos tan oscuros, tan inquietante, que todavía lucha para creer lo que he visto. Todo empezó cuando recibí una invitación de un hombre llamado Edwin Gray, el propietario actual de Gris Manor. Él era un pariente lejano de la original de la familia Gray, cuyo legado se extendía varios siglos atrás en Rhodes Lane. Edwin afirmó que la mansión estaba llena de raros retratos, piezas tan único y desconocido que quería un profesional para documentar y autenticarlos. La oferta era demasiado tentadora para dejarla pasar, así que empaqué mis cosas e hizo el viaje a Gris Manor, intrigado por el misterio de todo. La mansión fue incluso más imponente de lo que me había imaginado,
encaramado en una colina con vistas a las tormentas del Atlántico. Sus muros de piedra fueron a la intemperie y agrietada. La hiedra se extiende hacia los lados, y las ventanas parecían resplandor como oscuro, ojos fijos. El ambiente era opresivo, el tipo que te hace sentir que estás siendo observado incluso cuando estás solo. Edwin me encontró en la puerta, un hombre alto y delgado con ojos huecos y pálido, cansado mirar a su alrededor. Hablaba poco, ya que me mostró a través de los oscuros pasillos de la casa, señalando los retratos que se alineaban en cada pared. Cada uno era distinto, la captura de los diferentes miembros de la familia Grey lo largo de los siglos. Pero había algo extraño acerca de las pinturas, algo que yo no podía poner mi dedo en. Como me pasa cada retrato, yo no podía evitar la sensación de que los ojos fueron en pos de mí, el seguimiento de mis movimientos, viendo cada paso que di. Yo sabía que era un truco de la mente, pero la sensación se hizo más fuerte en cada habitación y entramos. Edwin parecía ajeno, murmuró hechos y fechas, su voz plana y carente de emoción. Llegamos a la gran sala, donde se encuentra el mayor y más antiguo de los retratos colgados. Fue aquí que me sentí el más extraño de extracción, casi magnética sorteo de los cuadros. Uno por uno me examino hombres, mujeres, niños, cada uno de los vestidos con el atuendo formal de su tiempo, sus rostros congelados en las expresiones de la melancolía, el miedo y, en algunos casos, abiertamente el terrorismo. Entonces, mi mirada cayó sobre un retrato de una mujer, su rostro pálido y fantasmal, sus ojos de ancho, con una tristeza que parecía llegar a mí a través de los siglos. Su mano estaba ligeramente levantada, sus dedos rozando los bordes de la imagen como si estuviera tratando de escapar. «Eso es Lenora Gris», Edwin dijo, su voz suave. Ella fue la primera». «¿La primera?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con la cabeza, un extraño brillo en sus ojos. El primero en ser capturado. Se dice que los retratos tener una parte de sus súbditos y tal vez más. Dicen que una vez que alguien está pintado en esta casa, que nunca puede realmente salir. Me reí nerviosamente, pero Edwin no unirse a mí. En lugar de eso, miro el retrato con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Los siguientes días fueron un desenfoque de investigación, catalogación y noches de insomnio. Cada noche me gustaría volver a mi habitación, pero yo podía sentir los ojos de los retratos de en pos de mí, incluso cuando yo estaba sola. Una noche escuché susurros fuera de mi puerta suave, suplicando voces llamando mi nombre, pidiendo ayuda. Cuando me abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los susurros no se detuvo. ¡Qué crecio más fuerte, más desesperado, llenando mi cabeza con un miedo que no podía explicar! Una tarde, mientras yo estaba examinando un retrato de un muchacho joven, sentí una mano sobre mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía, pero el muchacho de ojos parecían brillar con algo, como el reconocimiento, como si me conociera, como si estuviera esperando algo. Las desapariciones comenzaron poco después. En primer lugar, fue otro de los invitados, un hombre que había llegado a valorar algunos de los muebles en la casa. Él desapareció sin dejar rastro, sus pertenencias a la izquierda sin tocar en su habitación. Edwin despedido, alegando que el hombre había salido temprano, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El murmullo creció más fuerte que la noche, llenando cada rincón de la mansión. Voces llamando los nombres de los que no se reconocen, los nombres de los que estaban familiarizados, sin embargo, llevó a un extraño peso. Y entonces, vi en ella a la mujer del retrato, Lenora Gris. Ella apareció al final del pasillo de la noche, su vestido andrajoso, su piel pálida y fría como las paredes de piedra. Sus ojos estaban huecas, suplicando, y ella se acercó a mí, su voz un débil susurro. «Ayúdanos», le suplico. «Por favor, no dejes que lo de la trampa también». Mi corazón latía con fuerza, como he tratado de llegar a ella, pero ella desapareció, su forma de disipación en las sombras. Corrí a la gran sala, desesperado por respuestas, y allí, en el parpadeo de la luz de las velas, la vi la pintura de Lenora. Su rostro se torció en una agonía, su mano apretada contra el marco, como si tratando de empujar su camino de salida. Edwin apareció detrás de mí, con su rostro pálido, sus ojos sombreados con algo oscuro y siniestro. «Usted no debería estar aquí en la noche», dijo, su voz fría y vacía. «Los retratos crecen inquietos». «Edwin, ¿qué está sucediendo aquí?», me exigió, mi voz temblando.
Él me miró, y por un momento vi un destello de algo parecido a la tristeza. Están atrapados, Charlotte. La familia fueron maldecidos hace mucho tiempo por un artista que pintó sus almas en el lienzo, la Union a la Mansion. Cada retrato tiene un pedazo de su espíritu, y ellos no pueden salir. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlos aquí? Porque deben permanecer. El contexto, su voz cada vez más frío. Ellos deben permanecer, o de lo contrario la maldición afirmación de mí a su lado. Que no tengo elección. La Mansion se impone. Entonces me di cuenta de que Edwin no es solo un curador de estos retratos, él era su guardián, su carcelero, y él estaba dispuesto a sacrificar a nadie para mantener la maldición en la valla. Los retratos no eran solo las pinturas, estaban en las cárceles, la celebración de las almas de la familia Grey, cada uno atrapado por la eternidad. Yo sabía que tenía que escapar, pero como me di vuelta para irme, sentí los muros de cierre, el aire que crece grueso con susurros. Los retratos ojos brillaban débilmente, sus rostros retorcidos en la desesperación de acercarse a mí, pidiéndome que lo libre de ellos. Me corrió a través de la casa solariega de los susurros de crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de los pasillos. Los rostros de los retratos parecían contorsionarse, sus expresiones cambiantes de la ira, sus manos presionando más en contra de los fotogramas, como si estuvieran tratando de llegar a través de la lona y me tiren. Justo al llegar a la puerta de entrada, Edwin apareció, bloqueando mi camino. «Usted no puede salir, Charlotte», dijo, su voz fría y decidida. «Sabe demasiado». Pero yo era más rápido. Me paso junto a él, sintiendo su frío agarre antideslizante de mi brazo como me lance a través de la puerta, tropezando hacia afuera en el aire fresco de la noche. La Mansion se alzaba detrás de mí. La oscuridad y el silencio. Pero todavía podía oír los débiles susurros a la deriva de la puerta abierta. Nunca más volví a Gris Manor. Pero yo sé la verdad. Las almas de la familia Grey siguen ahí, siguen atrapados dentro de los retratos, unido a las paredes de esa maldita casa. Y sé que Edwin todavía está allí, vigilando su familia, asegurándose de que la maldición está contenida. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros suaves, desesperado, haciendo eco a través de mis sueños. Ellos llaman a mí, pidiendo por la libertad, para que alguien finalmente romper la maldición. Y aunque se me escapo, una parte de mí sabe que nunca voy a ser libre de Gris Manor, ni los inquietantes retratos que sostienen las almas de los olvidados de la familia. Sus ojos aún me siguen. Y me temo que, un día, van a tirar de mí de nuevo en su mundo, donde yo también será atrapado dentro de un lienzo, un prisionero de Gris Manor para siempre. La cosa del pantano de Cypress Creek. Mi nombre es Mike Davis, y nunca he creído en lo sobrenatural. Creciendo en Cypress Creek, Florida, había escuchado toda la leyenda y la historia de fantasmas de la ciudad se podría decir, y nunca poner mucho stock en ninguna de ellas. Pero eso fue antes de mi hermana. Lily desapareció. Aquello fue antes de que se sobrepusieron a las profundidades del pantano, un lugar que yo nunca voy a olvidar, un lugar donde algo antiguo y vivo acecha, algo que los guardias de su tierra con una venganza. Lily y yo siempre fuimos muy cercanos. Ella solo era un ano más joven que yo, y hacíamos todo juntos creciendo. Incluso después de haber dejado la universidad, nos quedamos en contacto. Por eso, cuando me llego a casa para el verano, yo estaba más que un poco sorprendido al descubrir que ella se había ido a acampar por Cypress Creek con algunos de sus amigos. Los lugareños siempre nos advirtió sobre el pantano, el de contar historias acerca de los campistas y cazadores que habían desaparecido de los Amel, de los Anos, la gente que se había desviado demasiado cerca de la turbia, de color verde profundidades y nunca regreso. No fue hasta que llegué a un pánico llamada de su amigo de Melanie que me di cuenta de que esas historias podrían ser más que cuentos. Ella solo, desaparecido Mike, Melanie sollozaba en el otro extremo de la línea. Todos estábamos cerca de la fogata, y se alejó por solo un minuto. Hemos intentado en busca de ella, pero no podía encontrarla. Fue como ella se desvaneció en el pantano. Yo no pierde el tiempo. Dentro de la hora, yo estaba en mi camino hacia el lugar donde se había instalado el campamento, en una zona apartada, cerca del corazón de Cypress Creek. Cuando llegué pude sentir el peso del lugar de presionar hacia abajo en mí. El aire era espeso, húmedo,
lleno del olor de la decadencia y el estancamiento de agua. El pantano que se extendía en todas las direcciones, un interminable laberinto de tangle de árboles, colgando mos, turbias y piscinas. Era un laberinto, y a pesar de todas mis años de crecimiento cercanos, nunca me había aventurado hasta el fondo de ella. Melanie y un par de otros ya habían empacado, y a la izquierda, demasiado asustado para quedarse después de que Lily desaparecido. Pero yo no podía dejar solo, no hasta que me encontré con ella. Los lugareños siempre habían hablado de la cosa del pantano. Una criatura, afirmaron, que vivía en las profundidades de Cypress Creek, proteger la tierra de los intrusos. La gente mayor habló de ello con el respeto y el miedo, la advertencia contra los perturbadores del pantano de la paz. Pero yo siempre le resto importancia, pensando que era solo una historia que pretende asustar a los niños a mantenerse alejado de las zonas peligrosas. Ahora, sin embargo, esas historias se sentía demasiado real. Al caer la noche comencé mi búsqueda. Armado con solo una linterna, una brújula y una creciente sensación de temor, caminé más profundo en el pantano, llamando a Lily. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas torcer juntos para formar un dosel que bloquean la luz de la luna, y la tierra debajo de mí era suave, cada paso se hunde un poco en el barro. Los únicos sonidos eran el lejano croar de las ranas y el ocasional ruido de algo que se mueve fuera de la vista. No pasó mucho tiempo antes de que me sentía visto, cada hora, y entonces me la captura de movimiento por el rabillo de mi ojo. Una sombra se deslizó entre los árboles, una ondulación en el agua. Me decía a mí mismo que era solo de los animales que se llama el pantano de la casa, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba tras de mí, algo que se movía en silencio, oculto en la oscuridad. Pasaron las horas y mi voz era ronca de gritar. No había ninguna señal de Lily, no hay rastro de ella en todo. Me estaba empezando a perder la esperanza cuando he oído un débil susurro, realizado en el aire húmedo. Era suave, casi inaudible, pero yo sabía que esa voz era Lily. Mike. Hice girar alrededor, brillando mi linterna en los árboles, pero no había nada allá, solo sombras y el denso follaje de la ciénaga. Mi corazón latía como he seguido el sonido, moviéndose más profundamente en el desierto, ignorando la creciente sensación de temor que la espiral en mi instinto. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, el que me guía a través del laberinto de los árboles y el agua. Y luego, en un pequeño claro iluminado por la pálida luz de la luna, la vi. Ella estaba de pie con su espalda hacia mí, su figura apenas visible en las sombras. El alivio inundó más de mí y corrí hacia adelante, gritando su nombre. Lily. Gracias a Dios, pensé. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta que algo estaba mal. Ella no respondió, no la vuelta. Ella se quedó inmóvil, su figura casi de fusión en los árboles. Y entonces, como he llegado a tocar su hombro, ella se volvió. Su rostro era blanco, sus ojos amplia y vacía. Me miró fijamente con una expresión que yo no podía entender. Era como ella estaba allí, pero no está realmente allí, como si algo había drenado la vida fuera de ella. Lily, susurré, mi voz temblando. Ella no contestó. En lugar de eso, ella le dio la espalda y comenzó a caminar, desapareciendo en la oscuridad. He intentado seguir, pero ella se movía más rápido de lo que yo podía seguir, deslizándose a través de los árboles como un fantasma. La desesperación con garras en mí, como que me encontré después de ella. Pero no importa lo rápido que corría, ella siempre se mantuvo fuera de su alcance. Entonces lo oí, un profundo y gutural gruñido que parecía venir de todos los que me rodean. Me paralicé, mi corazón martillando en mi pecho, y que cuando me vio. La criatura fue masiva, permanente a lo largo de 8 pies de altura, su cuerpo cubierto de un espeso, negro lodo que chorreaba de su piel como el agua. Sus ojos brillaban con una extraña luz verde, y su cara estaba torcida, casi humana, pero errónea, distorsionada, como si alguna vez había sido humano, pero se había convertido en algo completamente diferente. Sus extremidades eran largas, sus dedos terminados en garras afiladas que brillaba en la luz de la luna. Ella dio un paso hacia mí, el temblor de tierra por debajo de su peso. La criatura con los ojos fijos en los míos, y sentí una oleada de miedo como nada que jamás había experimentado. No era solo el miedo a la muerte, era un miedo a algo antiguo.
algo poderoso que yo no podía entender. ¿Por qué estás aquí? El gruno, su voz baja, estruendo que hizo eco a través de los árboles. Apenas podía respirar, mi mente de carreras con pánico. Estoy buscando a mi hermana. Me las arregle para decir, mi voz temblando. La criatura inclina su cabeza, sus ojos brillantes estrechamiento. Ella ha sido reclamada por el pantano. Los intrusos no son bienvenidos aquí. Esta tierra es sagrada. Trate de hablar, de rogar, pero las palabras atrapadas en mi garganta. La criatura dio otro paso, su mirada inflexible. Ella vino sin haber sido invitado. Ella ha molestado lo que no debe ser alterado. El gruno, su voz llena de un profundo y antiguo de la ira. Pero me has librado de ella, para usted. Vi con horror cómo se planteó una larga con garras dedo, señalando detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba ella, Lily, de pie en las sombras, su expresión en blanco, sus ojos aún lejana. Ella me miró, pero no había ningún reconocimiento en su mirada. Era como si el pantano había tomado algo de ella, algo que yo nunca podría traer de vuelta. La criatura se movió más cerca, su voz escalofriante susurró en mi oído. Ella pertenece a la ciénaga de ahora, ya que no todos los que entran sin ser invitado. Vaya, o que se unan a ella. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me aparto, mi corazón latía más rápido, y Lily agarro de la mano. Ella no se resiste, pero ella no responde bien. Se mueve como un títere como me condujo a través del pantano, guiados únicamente por la tenue luz de la luna. Podía sentir los ojos de la criatura en nosotros todo el camino, observando, esperando. Nos topamos del pantano horas más tarde, agotado y asustado pero vivo. Lily no hablar, no se dio por enterado de lo que había sucedido. Ella era cambiado. La luz en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un vacío que no podía comprender. Traté de llegar a hablar, para que me diga lo que había sucedido, pero ella solo me miraba, en silencio. Yo sabía, en el fondo, que una parte de ella se había quedado en el pantano, reivindicada por lo que el espíritu de la antigua o de la criatura custodiada Cypress Creek, y no importa cuánto lo intentara, no podría llevar aquella parte de su espalda. Los lugareños siguen los rumores sobre la cosa del pantano, y ahora sé que es real. Los guardias del pantano con una venganza que lo protege de los forasteros, de alguien lo suficientemente tonto como para la transgresión. Y ahora, cada vez que me pase por Cypress Creek, siento su mirada sobre mí, un recordatorio de que yo apenas escapo, que podría haber reclamado a mí también. Pero Lily, ella nunca fue la misma. El pantano había llevado en formas que nunca voy a entender. Y me dejo con una lección que nunca olvidaré. Algunos lugares nunca debe ser interrumpido. El diablo del piano. Mi nombre es Gabriel Rousseau, y si yo hubiera sabido lo que el piano iba a traer, me habría ido a recoger el polvo en ese rincón oscuro de la hacienda de música. Yo había sido un pianista de Nueva Orleans durante años, tratando de hacer un nombre por mí mismo en una ciudad llena de talento, con la esperanza de que algún día mi música será escuchada, valorada. Pero la fama, como me gustaría aprender, es una cosa peligrosa, especialmente cuando se trata de un instrumento como el que yo he encontrado. Yo la vi por primera vez en una pequeña y poco iluminada tienda de música, en el barrio francés. El piano estaba escondido en la parte de atrás, escondido detrás de otros olvidados piezas de muebles abandonados y los instrumentos. Era distinta de la de piano que jamás había visto, un brillante negro grand, con un aura que parecía dibujar en mí. La superficie de pulido a la perfección, sus claves de un blanco inmaculado que parecía intacto por el momento. Cuando le pregunté al dueño de la tienda acerca de eso, él vaciló, mirando nerviosamente hacia la parte de atrás de la tienda. «Eso es una pieza especial», dijo, su voz baja, casi reverente. «Pertenece a Delphine Laurent». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Delphine Laurent había sido una leyenda en Nueva Orleans, un pianista de jazz con un estilo tan oscuro y fascinante que la gente dijo que era como escuchar el diablo mismo juego. Ella había muerto joven, su vida termina en un misterioso incendio. Su música fue venerado, incluso adorado por algunos, y muchos creyeron que su habilidad era sobrenatural, que ella había hecho algún tipo de oscuro ganga para jugar de la manera que ella lo hizo. Debería haber tomado eso como una advertencia, pero la ambición, como yo había muy pronto a descubrir, que nos ciega a las cosas que deberían temer.
El dueño de la tienda de mala gana me vendió el piano a un precio que se sentía casi insultante, demasiado barato para una magnífica pieza. Yo no la pregunta. Yo estaba muy deseoso de volver a casa, a jugar finalmente en un instrumento que podría traer a mí el reconocimiento que siempre había anhelado. En el momento que me lo trajo mi apartamento, el aire parecía cambiar. Una extraña energía que llenaba la sala, una pesadez que hizo que el vello de mis brazos se levantan. Pero yo lo desestimo, diciéndome a mí mismo que era solo la emoción de ser dueño de algo tan raro, tan hermoso. Me senté, puse mis manos en las teclas y jugado. La primera nota se envió un escalofrío a través de mí. El sonido era rico, oscuro, lleno de una intensidad que hizo que mi corazón raza. Era como el piano tenía una voz propia, una profunda, resonante tono que parecía llenar cada rincón de la habitación. Mis dedos se movían a través de las teclas sin esfuerzo, casi como si fueran guiados por una fuerza invisible. La música salió de mí, una evocadora melodía que no se reconocen, y como me tocaba, sentí algo extraño, una abrumadora sensación de poder, de control. He perdido la noción del tiempo, jugando hasta tarde en la noche, cautivado por la oscuridad, melodías evocadoras que parecía emerger desde el piano por su cuenta, por el momento en que finalmente se detuvo. La habitación era gruesa con las sombras, y yo podía sentir un escalofrío en el aire, como en un susurro rozando mi piel. Al día siguiente, todo cambió. Yo estaba reservado para jugar en uno de los clubes más famosos en el barrio francés, un lugar que nunca había dado el tiempo del día antes. Cuando me senté a su piano, las notas salió sin esfuerzo, y yo podía sentir la audiencia del cambio de la energía, su atención encerrado en mí. He jugado como nunca había jugado antes, la música que fluye de mí de una manera que se sentía casi sobrenatural. La gente estaba fascinado, seducido por el sonido, y por el momento determinado, la sala estalló en aplausos. Desde esa noche mi carrera se disparó. Cada club en la ciudad quería de mí, en cada concierto se agotó, y mi nombre se extendió como un reguero de pólvora. A la gente le susurro sobre mi música, la que dice que fue inolvidable, que era como nada que jamás había escuchado antes. Pero cada vez que me senté en mi piano, cada vez que sentía que la energía oscura me llenan, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Al principio, era solo una pequeña sensación, un escalofrío, un susurro que parecía permanecer en la parte de atrás de mi mente. Pero, de pronto empecé a notar cosas que me rodean cambiando. Las sombras parecían crecer más en mi apartamento, estirando hacia el piano como si atraído a ella. En la noche, me despertaba la tenue sonido de reproducción de música, el mismo inquietante melodía que había jugado la primera noche, haciéndose eco de la suavidad de las teclas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, yo sabía que el piano era diferente, que era más que solo un instrumento. Entonces, la gente cercana a mí comenzó a sufrir. Todo comenzó con mi vecina, una anciana que ha vivido a través de la sala durante años. Ella siempre había sido en buena salud, pero una mañana me enteré de que había fallecido en su sueño. Luego fue mi mejor amigo, Alex, que fue atropellado por un coche a solo una cuadra de mi apartamento. El peor fue el de mi hermana, Claire, que cayó enfermo con un extraño, inexplicable enfermedad que la dejó débil y postrado en la cama. Empecé a ver un patrón, una conexión entre el éxito y el sufrimiento de los que me rodean. La más he jugado, el que más gente he perdido. Era como si el piano exigió un precio, un costo terrible que tuvo que ser pagado en sangre. Me enfrenté al dueño de la tienda, exigiendo saber lo que él me había vendido, pero él me miró con una mezcla de compasión y miedo. Yo le advertí a usted, no yo, el susurro. El piano fue Delfine, y ella hizo su fama la misma manera que usted lo hizo por tomar. Cada nota es una ganga, cada actuación un sacrificio. La verdad me golpeó como un martillo. Delfine no había sido solo talento, ella había hecho un trato, un pacto oscuro con algo más allá de este mundo, y el piano era el instrumento de esa maldición. Cada vez que he jugado me daba de comer, le da la vida para la que exigen a cambio de mi propio éxito. Yo sabía que tenía que parar, no podía seguir jugando, no podía dejar que el piano tomara más de mí, pero no era tan simple. Cada vez que he intentado dejarlo intacto, el piano me llamó, oscuro e insistente, tigre de la que no pude resistir. Me encontraba sentado en las llaves, mis dedos que se mueven por su cuenta, la música y saliendo de mí, el sonido de crecimiento más oscuro,
más inquietante con cada nota. El colmo llegó una noche, cuando me desperté con el sonido del piano en sí. Me encontré en la sala de estar, medio dormido, y allí estaban las teclas en movimiento por su propia cuenta, la melodía de torsión en algo oscuro y malévolo, las sombras a su alrededor impulsos, como si algo dentro del piano estaba vivo, a la espera de la alimentación. Desesperado, he tomado una decisión. Me gustaría tener el piano de vuelta a la tienda, de salir de allí y no volver nunca. Esperé hasta la primera luz de la aurora, y con cada onza de fuerza que tenía, me empujo el piano a través de las calles de vuelta a donde lo había encontrado. El dueño de la tienda de la cara palideció cuando vio a mí, pero él no me como la dejé allí, a retroceder, como si el propio piano podría hacerle daño. Me alejé, con la esperanza de que sería el fin, pero incluso ahora, todavía puedo escuchar los débiles notas de esa maldita melodía, haciendo eco en mi mente, la oscuridad, la evocadora música de la que me había traído todo lo que he querido y tomado todo lo que me gustaba envolver. Me fui de Nueva Orleans después de que, con la esperanza de escapar el piano de la mano, para poner distancia entre yo y el terrible poder que me había desencadenado. Pero a veces, tarde en la noche, oigo todavía suaves, tenues notas a la deriva en el viento, como si el piano está llamando a mí, me recuerda el precio que he pagado por la fama. Ellos lo llaman el diablo del piano, y ahora sé que la música no estaba destinado a ser escuchado. Y no importa lo lejos que me encuentro, nunca se puede escapar de la inquietante melodía que todavía permanece en las sombras, esperando, observando. Para el diablo piano parece que no tiene fin.